Día 3. Saulo de Tarso. La historia sobre la conversión de Saulo es una de las más notables en la Escritura. Quiero enfocarme en lo que posiblemente sea uno de los aspectos menos destacados en este maravilloso encuentro. En Hechos 9, encontramos a Saulo persiguiendo a los creyentes en Damasco. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, del 3 al 6. Note que Saulo llama a Jesús Señor. Cuando Jesucristo viene a ser Señor de nuestras vidas, nacemos de nuevo inmediatamente. Yo creo que Saulo se convirtió en un creyente en el momento en que reconoció el señorío de Jesús. Después de este encuentro con el Señor, Saulo pasa los próximos 3 días en una ciudad en espera de más instrucción. Luego el Señor le pide a un discípulo llamado Ananías que fuera donde estaba Saulo. Ananías estaba preocupado con estas directrices porque había escuchado muchas historias de cómo Saulo perseguía a los creyentes despiadadamente. Así que Dios le dijo, pero el Señor le dijo: Ve, porque él, Saulo, es mi instrumento escogido para llevar mi nombre. Hechos 9:15. Cuando llegó a la casa donde se estaba quedando Saulo, Ananías pone sus manos sobre él y dice: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Obviamente, Ananías sabía que Saulo había recibido salvación porque lo llamó hermano Saulo. Aun siendo Saulo un creyente, Dios envió a Ananías para que orara específicamente para que Saulo recibiera la llenura del Espíritu Santo. Nuevamente, en este instante, vemos que la llenura del Espíritu Santo ocurrió después que el regalo de la salvación había sido recibido. En Hechos 9, usted no encontrará ninguna mención de Saulo hablando en lenguas. Sin embargo, sí sabemos que Saulo habló en lenguas porque más tarde él escribió: Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. 1 Corintios 14:18. Personalmente, creo que Saulo comenzó a hablar en lenguas cuando Ananías oró por él. Pablo tuvo que recibir esta llenura, aunque ya era salvo, porque el empoderamiento del Espíritu Santo era vital en los esfuerzos de Pablo para declarar a Jesús ante los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Vea Hechos 9:15. Pedro y Cornelio. En Hechos 10 recibimos un pequeño vislumbre de lo que es el sentido de humor de nuestro Dios. En el verso 1 nos introduce a Cornelio, un oficial romano. La Biblia dice que Cornelio era un hombre devoto, con temor de Dios, amable con el pobre y que oraba frecuentemente a Dios. A este punto el Evangelio de Salvación no había sido comunicado a los gentiles, así que Dios envió a un ángel a visitar a Cornelio. Sin embargo, el ángel no le reveló a Cornelio el plan de salvación que Dios tenía para él, sino que el ángel le dice que mande a buscar a Pedro. En su entusiasmo, Cornelio envía a unos hombres inmediatamente a que encuentren a Pedro en el lugar que el ángel le había dicho. Luego aprendemos que Pedro estaba residiendo en Jope cuando recibe una visión del cielo. En esta visión, Dios usa varias formas imaginarias para comunicarle que no debía llamar inmundo lo que Dios ya había limpiado. Vea Hechos 10, del 8 al 15.
Obviamente, Dios sabía que Pedro iba a pasar trabajo para entender el significado de esta visión, porque se la dio 3 veces. Mientras Pedro reflexionaba sobre el significado de la misma, los hombres de Cornelio llegan a la casa. El Espíritu Santo le da instrucciones a Pedro de que fuera con ellos a ver a Cornelio. Dios no le dijo a Pedro por qué estaba siendo enviado a casa de Cornelio, aun cuando era en contra de la costumbre de aquel tiempo que un judío devoto se asociara con un gentil. Cuando llegó a casa de Cornelio, Pedro dijo: «Ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me han llamado?» Hechos 10, 28 y 29. Pedro comenzó a atar cabos y a ver la conexión entre la visión y su encuentro con este devoto gentil. Así que comenzó a predicarle el Evangelio a Cornelio. De repente, en medio del mensaje de Pedro, el Espíritu de Dios se manifiesta y los gentiles comenzaron a hablar en lenguas. Pedro se quedó pasmado porque esto no había sucedido antes. Dios sabía que a Pedro y sus acompañantes judíos se les iba a hacer difícil entender el hecho de que el regalo de la salvación era también para los gentiles. Así que Dios derramó su espíritu sobre los gentiles antes de que Pedro tuviera la oportunidad de orar por ellos o bautizarlos en agua, como prueba de que los que están fuera de la nación de Israel están incluidos en el plan de salvación también. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, judíos cristianos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 10, del 45 al 48. Los judíos no podían negar la evidencia de la salvación de Dios entre los gentiles, porque ellos vieron y escucharon la manifestación del poder de Dios entre ellos, la llenura del Espíritu Santo. Los creyentes judíos estaban impresionados, no solo porque Dios había puesto la salvación a la disponibilidad de los gentiles, sino porque también envió la llenura del Espíritu antes de lo acostumbrado, que era la confesión pública y el bautismo en agua. Esta es la única ocasión en la Escritura donde usted encontrará a Dios operando de esta manera. En todas las demás ocasiones, el derramamiento del Espíritu Santo ocurre después de la conversión. Yo creo que Dios hizo esto porque Él sabía que los judíos requerían una señal que les mostrara que el regalo de la salvación había sido extendido para los gentiles también. Los Efesios. El cuarto acontecimiento que quiero examinar lo vemos en Hechos 19. Pablo se encuentra en medio de uno de sus tantos viajes cuando vino a Éfeso. Con su llegada, la Biblia dice que se encontró con algunos discípulos de Juan el Bautista. La primera pregunta que les hizo fue: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Hechos 19:2. ¡Qué increíble! Si esto fue lo primero que Pablo le preguntó a los efesios, debería ser una de las primeras preguntas para hacerle a cualquier recién convertido. Nuevamente, ¿por qué era este asunto tan importante para los líderes de la iglesia primitiva? Porque el investimiento del Espíritu Santo es esencial para nuestra misión en Cristo. ¿Por qué cualquiera de nosotros no quisiera vivir ni una hora sin el poder que aviva la misión? Vea Hechos 1:8. Para ser efectivos en el reino del Padre, necesitamos posicionarnos en Cristo, salvación, y ser empoderados por el Espíritu Santo, llenura del Espíritu. Pablo descubre que aunque estos efesios fueron discípulos de Juan el Bautista, no tenían idea de las buenas nuevas de salvación a través de Jesús, así que comenzó a compartir el Evangelio con ellos. Como mencioné anteriormente,
recibir nuestra posición en Cristo siempre precede a la llenura de su Espíritu. Aun cuando en el caso de Cornelio, la manifestación externa del poder, la llenura del Espíritu, precede a la confesión externa de salvación en la forma del bautismo en agua, la salvación siempre viene antes de la llenura. Por lo tanto, después de escuchar las palabras de Pablo, los efesios fueron primeramente bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19:5. En otras palabras, ellos recibieron la salvación que es solamente a través de Jesucristo. Pero el encuentro no terminó allí, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19:6. La llenura del Espíritu Santo tomó lugar después que los nuevos creyentes fueron bautizados en el nombre de Jesús. Antes del encuentro con Pablo, estos hombres conocían muy poco acerca de Jesús, pero una vez que fueron llenos del Espíritu, profetizaron, lo que significa que declaraban el mensaje de Jesucristo. La llenura para profetizar lo que ellos no conocían minutos antes fue posible solamente a través del Espíritu. Es imposible para un creyente el declarar con autoridad los misterios de Dios sin conocer primero su Espíritu. Vea 1 Corintios 2. Estoy tan agradecido que nunca he tenido que predicar sin el poder del Espíritu. En mis propias fuerzas no soy un buen orador en público. De la misma forma no soy un buen escritor. Era tan malo en mi clase de inglés que reprobé unos exámenes importantes para mi educación. Nadie sabe mejor que yo que soy lo que soy por la gracia de Dios y el investimiento de su Espíritu. Sin la llenura de su Espíritu, yo no pudiera escribir este libro. Él es la fuente de mi fuerza y habilidad. Sin Él, mi tarea en el reino sería imposible. Para mí, el Espíritu Santo es el manifestador de la gracia de Dios.